Yahweh, nuestro Rey, tu voz trae el atardecer. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Tu palabra, Yahweh, los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y obscuridad, tú creaste el amor, las estrellas llenaron los cielos. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Bendito eres, Rey, solo a ti cantamos hoy, Kadosh tu nombre es. Eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Eres tú, Yahweh, nuestro Rey, eterno y Kadosh Rey. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey, tu voz trae el atardecer. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Baruch Hu el Yahweh, Hameborah, Leolam Vaed. Baruch Hu el Yahweh. Shalom, shalom. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a nuestros hermanos que nos ven en las diversas redes sociales, también por Radio Dabar. Que la paz de nuestro abacado esté con ustedes, que los bendiga siempre, los guarde y los proteja. Y hoy en este día vamos a ver, hoy y mañana, tomar un tiempo para enseñar acerca de la comida sacrificada a los ídolos, que tiene que ver también con las normas de alimentación y cuán importantes son las normas de alimentación en esta época, y especialmente esto vamos a ver si tratamos el día viernes acerca de la alimentación que debemos tener en estos tiempos, una alimentación básicamente alcalina. El guardar los preceptos establecidos en la Torá respecto a alimentación es lo que hemos venido estudiando, hemos dado varias enseñanzas que ayuda al fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, una buena alimentación es clave para tener un sistema inmunológico bueno, que pueda responder a tiempo, que pueda cumplir su función y también nosotros preservarnos en estos tiempos de plagas, de ataques que hay en contra de la salud de nosotros. Entonces, ese es muy determinante, el tema de la alimentación. Yo quiero ver un texto que es bastante, no voy a decir controversial, sino mal interpretado, porque tener controversias no es problema. El problema es la interpretación inadecuada y sacarlo fuera del contexto. Hoy vamos a estudiar el contexto de la carta
de Primera de Corintios, pero el capítulo 10, y especialmente lo que tiene que ver con la comida sacrificada a los ídolos, con lo que es muy común en las culturas y especialmente lo que sucedía en la época de Pablo, que había cualquier cantidad de templos paganos y en cada templo había lo que se conocía una mesa para el ídolo, y esa era conocida una mesa, la mesa de Serapis, que era en el antiguo Medio Oriente. Tenían la costumbre que en cada templo, en cada de los templos paganos, habían mesas para las comidas a los ídolos, y daban la ofrenda al ídolo, quedaba una parte para el sacerdote, una parte para el ofrendante, y este ofrendante podía compartir con sus amigos o llevarse a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, este principio que utilizaban en los ritos paganos, en los ritos idolátricos, todo, como sabemos, fue copiado de modelos originales de la Escritura. En el modelo original de la Escritura, vamos a ver en 1 Corintios 10, y bueno, un fuerte abrazo a todos, shalom a los que se van conectando en las diferentes redes sociales, un fuerte abrazo, les amamos, bendecimos sus vidas, que el Altísimo les guarde, les proteja y les guíe. Entonces vamos a ver hoy, con este tema de la alimentación, en 1 Corintios 10, versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, y aquí vamos a ver un principio espiritual clave que tiene que ver con el sistema de ofrendas y con lo que dijo Yeshua: el que come de mi carne y el que come de mi sangre, ¿verdad? El que come de mi carne nunca más tendrá hambre, y el que bebe de mi sangre nunca más tendrá sed. Eso se está refiriendo a un principio espiritual clave, y no se refiere a literalmente, si es simbolismo profético tomar el pan y el vino, pero no se refiere a la parte literal del pan y el vino. Esto tiene un contexto espiritual, y hoy vamos a ver por qué Yeshua dijo eso y por qué Pablo también está mencionando aquel que dice que aquel que no come del altar no es partícipe del altar. Aquel que no come de la ofrenda no es partícipe de la ofrenda. Recordemos, en el libro de Levítico habían ofrendas que eran exclusivamente para el padre, otras exclusivamente para el sacerdote, otras que participaba también el ofrendante, participaba de una parte de la ofrenda que se daba al Todopoderoso. Lo que hacían en las culturas paganas, los ritos paganos, fue copiar el modelo, porque no toda la comida era para el ofrendante, ni toda la comida tampoco era para el sacerdote. Había un tipo de ofrendas, por ejemplo, olá, el holocausto, eso era consumido totalmente para el Todopoderoso. Y eso vemos, tiene simbolismos. Nosotros somos la ofrenda viva, ¿verdad? Nosotros somos la ofrenda de paz. Nosotros, que a través de la ofrenda de libación, que era con los cereales, eso representa el trabajo, lo que producía la tierra, es decir, de la bendición material que daba el Padre. Entonces todo tiene un simbolismo profético. Nosotros hoy somos de esas ofrendas. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con comida? La Escritura dice que aquel, en el versículo 18, dice: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Vamos a revisar esto en Levítico 7:6, y vamos a ver lo importante de los principios espirituales. Eso es determinante, mis amados hermanos, en el proceso de restauración, de hacer una verdadera teshuva, a volver al diseño original, a volver a los principios, porque esto no es rito. Hay que entender el principio, y cuando yo entiendo el principio, yo puedo aplicarlo de una manera sabia, de una manera prudente, sin lastimar al hermano, como dice aquí el texto de 1 Corintios 10, que no debemos avergonzar al hermano, ni tampoco hacerlo sentirle mal por nuestra emuná, que ya conocemos algo. O sea, porque nada, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y gozo, ¿verdad? Justicia y gozo en el espíritu. Y por la comida, quien como deja de comer no es nada, porque la comida no representa nada, es la parte espiritual, y tiene que ver con las bodas del Cordero, en donde va a haber también comida. Por la comida, por una ofrenda de comida, cayó la primera pareja. Entonces la alimentación, la comida a los ídolos, esto tiene que ver, no necesariamente se le va a poner a un ídolo. Adán y su esposa, ellos comieron del ídolo cuando
escucharon otra doctrina, otra enseñanza, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la comida también tiene que ver con doctrina. Entonces hay comida literal, consagrada a los ídolos, también hay enseñanzas que son consagradas a ídolos, a espíritus inmundos. Nosotros debemos ver la comida para espíritu, para alma y para cuerpo. Lo que come mi cuerpo se alimenta de los alimentos naturales, tienen un origen espiritual. En la escuela de fundamentos, en el nivel 2 nosotros enseñamos el principio espiritual de la alimentación. Los que siguieron esta escuela pueden recordar que todo tiene un principio espiritual. Hoy vamos a ver algo un poco ampliado y algo que queremos compartir el día de hoy, y fue en base a una inquietud de nuestros hermanos de Chile. Y quería de una vez compartir para esto, para ir recordando, reforzando, ampliando, porque siempre nuestro Abacados tiene cosas nuevas, diferentes para enseñarnos, tiene cosas nuevas, diferentes para darnos. Así es que si usted tiene alguna inquietud, nosotros le revisamos, si vemos, si lo respondemos personal, o si no, si lo damos como una enseñanza, como una reflexión en este día, porque no queremos dejar cabos sueltos. La misión de esta casa es de enseñar, es de instruir, no es solamente soltar palabra y nada más, sino que responder a expectativas, inquietudes suyas. Es que puede comunicarse por los diversos medios con nosotros para nosotros ver el tema, si no le respondemos inmediatamente o personalmente, o si no lo damos una enseñanza. Entonces esta es una inquietud que a mí sí lo plantearon y me llamó la atención y dije, esto vamos a enseñarlo para aclarar y de paso que sirva para muchos, porque es bueno aclarar esto. Entonces, en Levítico 7:6, respecto a que dice, aquel que no participa de la comida no es partícipe del altar. Y ese principio en muchos pasajes de la Escritura, en Levítico 7, por favor. Levítico 7, versículo 6. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Abba Padre, del Todopoderoso. Levítico 7, desde el versículo 1 voy a leerle. Esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Tomé uno esto, pero hay muchos más ejemplos de estos, en los diferentes tipos de ofrendas. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ello ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Altísimo, es expiación de la culpa. Y escuchen el versículo 6, dice: todo varón de entre los sacerdotes lo comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Y así también aquí vemos una comida que era para el sacerdote, pero también había otro tipo de ofrendas que era para el ofrendante, para el que llevaba la ofrenda. ¿Qué implicaba esto? Que aquel que participaba de la ofrenda, en este caso dada al Padre, era participante del altar, es decir, entraba en comunión con el Todopoderoso. Era una ofrenda en que le acercaba al Padre por expiación, por reconciliación, por acción de gracias, etcétera, etcétera. Entonces podía participar de lo que estaba determinado en la Escritura que podía participar el ofrendante, y en las ofrendas que él podía tener acceso a lo del Padre. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vemos en el ejemplo de Primera de Samuel de los hijos de Elí. Ellos tomaban lo mejor de las ofrendas del Padre, tomaban cosas que no eran para ellos. Miren la comida, cómo les hizo, cómo ocasionó que ellos fuesen desechados. La comida, bueno, y otras actitudes que tenían ellos, también la parte sexual. Si no controla los apetitos, no va a controlar la parte sexual. Sexualidad y alimentación van de la mano. Comida inmoral va a tener una actitud inmoral en la parte sexual y también le va a afectar en la relación con nuestro Padre Celestial. Todo se va concatenando, todo se va uniendo. Entonces, participar de la comida del altar era un principio espiritual clave en el antiguo Medio Oriente y en el contexto bíblico, y por eso nuestro Padre Celestial puso la alimentación. No era porque
no quería que participemos de las cosas buenas porque todo lo hizo hermoso, todo es bueno en sí mismo, pero que sea bueno en sí mismo no quiere decir que sea bueno para el consumo humano, porque hay cosas que son para alimentación y hay cosas que no son para alimentación. Entonces, el participar de la comida del altar era un principio espiritual clave y era parte de las ofrendas que usted era aceptado, reconciliado con su hacedor. Pero como siempre el enemigo copia los principios espirituales de nuestro abacados, entonces vemos que aquí, cómo se distorsionó esto en las culturas del antiguo Medio Oriente, etcétera, etcétera, y se empezó a utilizar de una manera equivocada, ya no en la ofrenda dada al Padre, sino en comidas dadas a los ídolos. Y vamos a ver, continuando con la lectura, esto dándoles el principio espiritual, que quien come es partícipe del altar, es partícipe, se hace uno también espiritualmente con aquel a quien ofrece la ofrenda. Ese es el principio de participar del altar a través de la comida. Y de paso mencionarles que la mesa familiar es un altar en donde se ofrece una ofrenda de paz, de shalom para el Padre Celestial, por eso se le da gracias. Muy bien, la mesa del Padre, por eso la cena de las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. En el versículo 19 dice la Escritura: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes yo digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no al Altísimo. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí habla, copa del Señor, copa de los demonios. Mesa del Señor, mesa de los demonios. Aquí está hablando del principio que les había dado de hacerse uno en el altar. Por eso, comer del pan, beber del vino, ¿verdad? La copa también que dijo en Mateo 20, pueden beber mi copa, pero otras cosas de que se sienten o no a mi lado, eso no pueden hacerlo. Aquí está planteando la disyuntiva y el contexto de lo que nos vamos a hablar en esta tarde nos está dando estos versículos iniciales. Tiene que ver con hacerse uno en el altar y también con cosas sacrificadas a los ídolos. No tiene que ver con Levítico 11, de que esté abolido las leyes alimenticias de Levítico 11. Por eso es clave entender el contexto adecuado para que yo pueda entender y no distorsionar el mensaje. Y el principio espiritual que siempre les enseñamos es que usted lea el contexto, que usted mire aquí y también compruebe en la Torá que esto esté asentado en el Antiguo Pacto. Lo que los digo, ustedes pueden revisar en Deuteronomio 32, 17, ¿verdad? Que todo lo que se sacrifica en las culturas paganas sacrifican a los demonios. Pablo está citando algo que ya está anteriormente y nosotros citamos testigos para afianzar el principio que queremos establecer, porque se necesita al menos 2 testigos, el principio espiritual marcado en la Torá. Para tomar un asunto por verdadero se necesita el testimonio de 2 o 3 testigos. Siempre usted necesita 2 o 3 testigos, no puede tomar un solo verso y tomarlo como algo inapelable. Porque quizá el contexto donde está ese versículo no es el que usted está interpretando. Asegúrese de leer todo el capítulo. Y si puede, mejor todo el libro, y ese va a ser un ejercicio excelente. En cada duda que usted tenga, léase todo el libro. Y ahí usted va a enriquecerse y va a tener sabiduría de lo alto y va a errar el menor porcentaje posible. Muy bien, entonces, ¿por qué la mesa del Señor y la mesa de los demonios? Recordemos que el altar donde se sacrificaban las cosas, eso era como una mesa del Señor. Por eso el Padre dice, ustedes contaminan mi mesa, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos mancillado? ¿En qué te hemos profanado? Con el profeta Isaías, el profeta Malaquías, reclaman del tipo de sacrificios. Dice, ustedes han contaminado mi mesa, han contaminado mi altar. Miren, altar tiene que ver con mesa, porque el significado es ese, es un acto profético. Por eso les decía que la mesa donde usted se sienta es un altar para el Padre, un altar de unidad familiar que usted siempre debe conservarlo.
mesa del Señor o mesa de los demonios. Como les había dicho anteriormente, en el antiguo Medio Oriente, la mayoría de los templos de paganos tenían unas mesas que eran para los demonios, que eran para la ofrenda a sus ídolos, llámese como se llame. Entonces, esa mesa tenía el nombre Mesa de Serapis. Ustedes pueden verificar, vayan a internet, etcétera, etcétera, pongan Mesa de Serapis, pueden ver el contexto religioso de Corinto, de Roma, en la época de Pablo, etcétera, etcétera. Profundice usted más, por favor. No crea nada lo que digo, vaya usted investigue, porque el Padre le ha dado inteligencia, le ha dado los medios, así es que usted no coma cuentos y no crea todo lo que le digo, sino cerciórese, indague y ahí sí que el Espíritu del Padre le revele la verdad a su espíritu. Muy bien, entonces ese era el contexto y el apóstol Pablo dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Lo que hacen ellos a sus ídolos, eso es sacrificio a los demonios, porque detrás de un ídolo está un ángel caído, detrás de un ídolo está un demonio, como se los conoce acá en Occidente. Ahí está una entidad espiritual que hace oposición al Padre, que le va a llevar a idolatría. Entonces el apóstol Pablo dice que no le provoquen a ir al Señor, porque en Hechos 15 tenemos un antecedente de 4 cosas que se les dijo que observen inicialmente los creyentes que venían al camino, que conocían de Yeshua y que estaban empezando a tener conocimiento del Evangelio del Reino. Y les ponen 4 cosas iniciales. En Hechos 15, por favor, y luego también el apóstol Pablo cita nuevamente esto más adelante. En Hechos 15, vamos a ver, versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Altísimo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas iniciales. Y luego dice, 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas. Miren, estaba de creyentes que vienen a la verdad y me relaciona con sinagogas y 4 cosas iniciales. Y luego dice, porque Moisés tiene quien le predique cada Shabbat en las sinagogas, porque ahí es leído cada día de reposo. Entonces, a los creyentes que venían les ponían primeramente estas 4 cosas y luego usted seguirá aprendiendo Torah. No les pusieron todo de una sola, porque a veces nosotros cometemos el error con nuestros parientes, con los hermanos, con los hijos. A nosotros ya nos es revelado cierta alimentación, ciertas cosas, y queremos que todo hagan de una sola, y no necesariamente es así. Muchas veces lo que nosotros podemos provocar ahí es rebeldía, es enojo, y que digan, yo para qué me meto a aquí está, esto más bien me causa opresión, me oprime, etcétera, etcétera. La sabiduría del cielo se manifestó en los apóstoles, dijeron 4 cosas y luego irán aprendiendo poco a poco. Empiece con poco, con lo que usted domina, conoce, y con el ejemplo sigue implementando las cosas. Recordemos que es un proceso, una transición. Con esto no quiero decir que se va a demorar 1 año, 5 años en implementar las cosas, pero marque el ritmo de acuerdo a lo que puede soportar cada persona con la cual usted puede tratar, compartir el Evangelio del Reino, lo que puede soportar su cónyuge, lo que puede soportar sus hijos. Entonces es un proceso de implementación que necesitamos sabiduría de lo alto. Con esto no digo renegar los principios de la Torah ni violar la Torah. Seamos sabios porque la idea es ganarlos, no que se alejen. Y aquí aplican ese principio, 4 cosas. Y la primera dice, apartarse de lo consagrado a los ídolos. Y eso implica también comida. Por eso, aquí en el capítulo 8 de Primera de Corintios habla también de no ofenderle al hermano por el ídolo. Y quiero leer un texto que es clave, que a mí me llamó bastante la atención el día de hoy que estaba estudiando esto. En el versículo 1 de Corintios 8, versículo 8. 1 de Corintios 8, versículo 8, y escuchemos esto. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es lo que dice, la comida, el dejar de comer o el dejar de comer cosas no los hace ni más
ni menos. Pero vamos a ver respecto a qué, porque no es que toda la comida, esto no es que le faculta comer lo que está prohibido en Levítico. Vamos a entender esto, porque el contexto de Levítico 8 es lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Entonces no perdamos la perspectiva, qué es lo que está tratando adelante. Y mencioné esto porque está relacionado con el capítulo 10, que también habla de lo que está consagrado a los ídolos. Entonces, regresando a 1 Corintios 10, con este antecedente, estos dos antecedentes que mencionamos, ahí dice, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí está hablando de cosas consagradas a los ídolos, y especialmente la comida. Entonces no me está hablando de cualquier cosa, me está hablando aquí de una manera clara respecto a comida, ¿sí? Comida consagrada a los ídolos. Es decir, aquí está hablando de procedencia de la comida, pero no de cualquier comida, sino la comida que está consagrada a los ídolos y la comida que está, vamos a ver más adelante, y les adelanto esto, permitida por la ley del Padre. Eso debemos tener claro, porque esto no es para que vaya a comer cualquier cosa que está prohibida en la palabra del Padre. Si está escrito, tenemos que respetarlo. Muy bien, entonces, a eso se refiere, que él sí podría comer algo consagrado al ídolo o no, pero no todo le conviene, no todo le edifica. ¿Por qué? Y nos va a explicar más adelante. 24. Ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro. Y aquí está la clave. Yo podría comer, porque tengo una estatura espiritual alta, digamos, y a mí no me va a afectar porque yo sé que el ídolo es nada y que todo le pertenece al Señor. Rompo, quebranto toda consagración de las cosas permitidas en la Escritura y puedo comer. Pero otro que no sabe va a sentirse mal y yo voy a ser mal ejemplo y él va a pensar que puede comer de toda comida consagrada al ídolo. Y si no quebranta, se hace partícipe de lo consagrado al demonio, de la mesa al demonio. Pero por el entendimiento de alguien que es adulto espiritual, él dice, no, esto le pertenece al Padre, así que esto es redimido. Puede hacerlo, pero si alguien le ve, alguien que no tenga una estatura espiritual, alguien que recién está empezando, va a interpretarlo mal. O la otra persona come, no hay nada, le hace que coma y le va a causar malestar por motivos de la conciencia. Porque él dice, no, esto es a los ídolos, yo no voy a comer porque esto es malo. El otro dice, no, el ídolo no es nada, puedes comer. El fondo de esto es comida a los ídolos, no toda clase de comida y tampoco Levítico 11, porque aquí no menciona nada de Levítico 11, ¿verdad? Entonces continuemos. Ninguno busque su propio bien sino el del otro, y eso es clave, tener esa conciencia para el Altísimo. Miren, en el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras versiones dicen, cualquier carne que vendan en el mercado, cómanla, ¿verdad? Entonces de aquí dice, lo que se le vende en la carnicería, coma, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí la frase es, motivos de conciencia, ¿verdad? Y lo que se vende en la carnicería. En Corinto, ¿dónde era el mercado? ¿Dónde era la carnicería? Era en el Ágora. Y en Corinto, como en Roma, había cualquier cantidad de templos paganos. Y había días específicos de la semana, eso vamos a estudiar mañana cuando estudiemos Romanos 14, que tiene que ver también con alimentación, y son textos sacados del contexto que queremos aclarar para que usted tenga más firmeza en el tema de la alimentación. Ahí había cualquier cantidad de templos, como les decía, y había cualquier cantidad de ofrendas que sacrificaban. Y una parte era consumida para el ídolo, otra parte para el sacerdote y otra parte quedaba para el que ofrendaba y para sus amigos, o si no, se llevaba a la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como había gran cantidad de templos, había gran cantidad de sacrificios, la cantidad de carne que había ahí era bastante alta y los sacerdotes decían, esto no vamos a desperdiciar. Iban, lo ponían en el mercado, lo sacaban a la venta. El otro que se llevaba a su casa, sacaba esa comida, esa carne consagrada al ídolo,
Y entonces le podía invitar a algún creyente y darle algo, ¿verdad? Y aquí debemos tener en claro, no se trata de cerdo, no se trata de crustáceos, etcétera, etcétera, porque los que estaban viniendo al camino, aquí está hablando a la sinagoga de Corinto, porque así lo dice el libro de los Hechos. Pablo no iba a cualquier otro sitio, no iba a iglesias. Usted lea el libro de los Hechos, por favor, y vea que Pablo iba a la sinagoga de Éfeso, de Tesalónica, de Corinto, a la sinagoga de Berea, a la sinagoga de Roma. Ahí yo puedo entender el contexto. Por eso Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces Pablo no iba a iglesias, iba a sinagogas. Entonces estos creyentes que recibían esta carta de Pablo era dirigida a sinagoga, se leía en la sinagoga entre los nazarenos, los que creían en el Mesías, porque aquellos que no creían no lo leían. Entonces aquí él les dice a ellos, compren, sin preguntar de todo lo que venden en la carnicería, pero lo que está permitido en Levítico, es decir, de los animales que sean rumiantes y que tengan pezuña hendida. De lo del mar está hablando solamente de aquello que tiene aletas y escamas, y de las aves, las que están permitidas en Levítico 11. Nunca se refiere a que puedan comer cualquier tipo de comida. Y otra cosa adicional, que también aquí yo debo conocer por eso el contexto. Pablo estaba hablando a gente que era pudiente, que podía comer carne, porque el resto había siempre una población pobre, como en todo sitio, gente que no tenía recursos para carne. Entonces ellos se alimentaban de pescado y de verduras. Ellos no tenían acceso a este tipo de carnes porque no tenían los recursos. Entonces Pablo se está refiriendo a un grupo especial de creyentes que podían darse el lujo de comprar carne, porque como hasta hoy no todos tienen acceso a carne, ¿verdad? No todos. Yo me recuerdo que cuando nosotros recién venimos acá a Quito, hace algunos años, dejando todo en la ciudad de Cuenca donde vivíamos, de empezar de cero y en condiciones muy difíciles, muchas veces sin trabajo, mis papás, etcétera, etcétera. Entonces yo me acuerdo que comer carne una vez a la semana era buenísimo. En otras ocasiones era una vez al mes y eso era una ocasión especial para nosotros. Entonces así mismo era, no todos tenían acceso a esto. Entonces está hablando a gente que tenía ciertos medios y podía accesar y comprar carne, pero no cualquier tipo de carne, porque está hablando aquí de carne consagrada a los ídolos, y le estoy dando el contexto de que ponían en el mercado, en el ágora de Corinto, y vendían carne consagrada a los ídolos. Entonces había corderos, había becerros, habían bueyes, etcétera, etcétera, que eran consagrados a los ídolos. Pero le dice aquí en el versículo, compren sin preguntar la procedencia de esa carne por motivos de conciencia, ¿verdad? Porque si usted sabe que eso está consagrado a los ídolos, no debería comerlo. Pero si usted tiene revelación mayor, usted puede decir, esto es del Padre, así es que esto es quebrantado y es redimido, ¿verdad? Las dos posiciones son válidas, y lo que Pablo está queriendo poner en contexto es que no haya disputas por la comida, pero por la comida consagrada a los ídolos, no lo que está prohibido en Levítico 11. Eso nunca está en discusión en este capítulo. Muy bien. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, pero lo que es lícito. Pablo nunca podría decir coman chancho, porque si no, no entraba a la sinagoga. No le hubiese dejado enseñar, y peor si hubiese leído esta carta. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dice, compren lo que está establecido en Levítico 11 y no se preocupen la procedencia, si consagraron o no, porque eso le pertenece al Padre. Muy bien, 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir,
de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Miren, por motivos de conciencia, le invitan a comer, aunque las invitaciones a comer eran muy pocas, porque había una regla de Shammai que prohibía reunirse y comerciar con gentiles. Aquí, ¿qué tiene que ver esto? Y vamos a complementarlo el día de mañana para que lo entendamos mejor, porque habían varias fiestas, varios días, y entonces usted no sabía si era del día anterior, que fue consagrado al ídolo, 2 días anteriores, pero esa carne podía tener un origen no lícito consagrado al ídolo. Ese es el tema de fondo. Entonces dice, si les invitan a una casa, si le ofrecían chancho, cualquier alimento inmundo, no comían, como Pedro cuando le presentó los animales inmundos, dijo, Señor, yo no he comido, yo nunca he contaminado mi cuerpo con eso, guardaba Torah. Entonces, aquí la palabra clave, la parte clave del texto del versículo 27 es por motivos de conciencia, no dice por motivos de Torah, ¿verdad? Porque ellos sabían que no podían comer eso y eso no era negociable lo que está en la palabra del Padre. El tema en discusión aquí es lo que está consagrado a los ídolos. Y la parte esa es la parte clave que me da para yo analizar, estudiar y profundizar es conciencia. ¿A qué se refiere con eso? Dice, no pregunten, si les invitan a comer y usted ve que es carne permitida por la Torah, coma, pero no pregunte, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? Y esto me aclara en el versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si le dicen esto es consagrado a los ídolos, usted no debe comer, porque ya sabe. Pero si no le dice nada, usted puede disfrutar de lo que le invitó, ¿verdad? Y por si acaso quebrantar, si es que usted tiene alguna duda. 29. Escucha, aquí está la clave de este texto de comprar lo que venden en la carnicería y de comer lo que le ofrecen. No es todo, no es quebrantar Levítico 11, sino de lo que está permitido por la Torah. Y aquí me aclara más. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Miren, dice, tú puedes comer, pero por motivos de conciencia. Pero dice, no la conciencia, dice, tuya, sino la del otro. Porque le puede ver alguien que esté empezando y decirle, miren cómo está. O puede ser alguien que no conozca del Padre y le dicen, mire, está comiendo de lo que este consagró al ídolo, etcétera, etcétera. Entonces dice, tú piensa, medita, no por tu conciencia, porque tú puedes hacerlo, tienes la convicción, está bien, porque comer o no comer, lo permitido en la Escritura, no le hace más santo ni menos santo, ni le acerca más o le aleja del Creador, ¿verdad? Lo que se refiere es que usted mide lo que en el versículo 23 y en el versículo 24 dice, no buscar el propio bien. No, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces usted tiene que ver si conviene y se edifica con respecto a las comidas consagradas a los ídolos, con respecto a las comidas sacrificadas a los ídolos. Muy bien, continuemos. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebed, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Y aquí dicen, miren, aquí está, porque yo me mal como el chancho, que hago estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, yo le doy gracias, oro y ya está bien. ¿Por qué me van a censurar? ¿Por qué me van a juzgar? Aparentemente, recordemos que la acción de gracias era una costumbre del pueblo hebreo que se reunían, daba gracias al Padre por el pan, por el vino, la comida, el padre de familia bendecía el alimento y comían todos. Era una costumbre tradicional, pero vamos a ver el contexto y esto me aclara de una manera muy hermosa. Primera de Timoteo 4, vamos a Primera de Timoteo 4. Aparentemente aquí me dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué me van a censurar si estoy dando las gracias?
¿Verdad? 1 Timoteo 4. Vamos a ver acá. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. La Torá dice fructificar, multiplicar, entonces no está hablando de Torá. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces muchos ahora hay, por ejemplo, la corriente vegana, ¿verdad? Solo vegetales, nada de carne. No, el Padre permitió que se coma carne hasta un tiempo de restauración, que los cielos sean renovados. Pero, ¿cuál es el tema? Dice que les dicen, les mandarán a abstenerse, les prohibirán casarse. Eso tiene que ver con el ascetismo, con principios filosóficos que decían, usted no se case, no esté en contacto con mujer, coma solamente alimentos o solamente coma pan y agua, como los esenios, ¿verdad? Y de aquí empiezan los principios monásticos de los monasterios, ¿verdad? Los sacrificios, el comer solamente carne, etcétera, vegetales o ciertas cosas. ¿Para qué? Para alcanzar santidad, para alcanzar revelación, conocimiento, sin tomar en cuenta a Dios, sin obedecer Torá. Entonces, podían tener muchas cosas, pecando cualquier cantidad de mandamientos del Padre, pero si es que no comían carne, si es que no se contaminaban, no ni siquiera contaminarse, si no tenían esposa, ellos eran más santos. Entonces aquí se refiere a una corriente que estaba empezando, a una corriente mística, ocultista, con raíces filosóficas de que esto es malo y solamente sacrificándolo en comida, en la parte sexual, entonces yo alcanzo niveles de pureza. Ahí está el dualismo platónico. Entonces, y recordemos que era Corinto, era filosofía, que muchos creyentes que venían estaban influenciados por ese tipo de creencias. La filosofía, era alguien que en esa época no sabía filosofía, era considerado un ignorante. Entonces, aquí ya vemos cómo se van filtrando principios filosóficos que luego desencadenarían en la creación de la iglesia cristiana, ¿verdad? Se alteró. Entonces, aquí el apóstol Pablo está combatiendo cosas que quieren alcanzar sin tomar en cuenta al Padre. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Y continuemos, dice, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos de los creyentes y los que han conocido la verdad. Para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es la verdad, mis amados hermanos? Santifícalos en tu palabra es verdad, la Torá del Padre es verdad. Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad no es Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es confirmación de lo profético del Antiguo Testamento o Tanaj o Torá, ¿verdad? Es complemento, no reemplaza nunca. Usted nunca puede reemplazar los escritos de los apóstoles, Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y tomar eso y desplazar a un lado la Torá, porque la verdad es el Antiguo Testamento, lo que predicaba Yeshua, lo que predicaba Pablo y lo que conocían en el primer siglo. No había la Biblia como la conocemos ahora. Muy bien, continuemos. 1 Timoteo 4. Entonces dice, participan con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces muchos dicen, ahí dice clarito, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y dicen, Señor, te doy gracias por este chanchito, te doy gracias por los calamares, está escrito 1 Timoteo 4, doy gracias y todo es santificado. ¿Verdad? Aparentemente. Y en 1 Corintios 10, en el texto que estamos estudiando también dice Pablo, si yo doy acción de gracias, ¿por qué de haber de ser juzgado? Y yo como ya, pero escuchen el versículo 5, y esto parece que se les pasa por alto a algunos. 1 Timoteo 4:5 dice, porque por la palabra de Dios
y por la oración es santificado. Es decir, un alimento es santificado únicamente por la palabra y por la acción de gracias. No solamente usted dé gracias y ya, no, usted tiene un alimento, dice, ¿esto está permitido por la Escritura? Sí, entonces acción de gracias. La palabra y la acción de gracias santifican el alimento. Entonces Pablo lo que está leyendo en 1 Corintios 10 es alimentos que estaban avalados por la Torá. Dice, esa carne, no importa si está consagrada al ídolo, doy acción de gracias porque esto permite comer la Torá, doy acción de gracias y no tienen por qué juzgarme. Porque lo que es sacrificado al ídolo, eso no es nada, porque el ídolo no es nada, del Señor es la tierra. Así es que no va a venir a usurpar, a quitarnos de alimento el enemigo. Pablo tenía madurez espiritual. Entonces, yo quisiera que ustedes tengan claro este principio. No es solamente por la oración, porque sí, todo lo que creo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra y la oración es santificado. Dos requisitos para que algo sea santificado. Algo que la Torá llama inmundo, su oración, así se pare de trampolines, así se dé 3 piruetas en el aire, así derrame un galón de vino consagrado, así derrame 1 litro de aceite, usted no santifica lo que Dios llamó inmundo. Lo inmundo que dijo el Padre desde el principio será inmundo para siempre, y lo que Él llame santo será santo para siempre. Y hay una clase de animales inmundos y hay una clase de animales limpios. Desde Génesis 6 vemos 2 diferencias. Y ahora que yo soy altar, en ese altar que soy yo del Padre, no puedo sacrificar animal inmundo porque lo contamino. Así es que su oración no va a santificar al chancho, no va a sacrificar al camello, no va a sacrificar al conejo, a la orange, no va a sacrificar a los camarones, al cangrejo, etcétera, etcétera, etcétera. No, la palabra y la oración, eso santifica el alimento. La acción de gracias, porque la mesa es altar, es una ofrenda de shalom al Padre, una ofrenda de paz. Regresemos a 1 Corintios 10 y espero que ustedes estén ahí. Ahí veo que dicen hipocresía o ignorancia. Bueno, si conoce la verdad es hipocresía, si no conoce es ignorancia, pero de las dos maneras, hipocresía o desconocimiento no les salvan de las consecuencias. Muy bien, 1 Corintios 10, regresemos a 1 Corintios 10 para continuar. Entonces, 1 Corintios 10, 30, veamos. Si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pero ya vimos, la palabra y la oración santifica. Entonces aquí el contexto es comida permitida por la Torá, pero que yo no sé la procedencia, porque había cualquier cantidad. Miren, varios cultos todos los días de la semana, cultos a los dioses, cualquier cantidad de ofrendas, porque si algo sabe hacer la gente pagana es darle honra a sus ídolos, lo que nos falta a nosotros. Cuando llevaron el arca, entregaban los filisteos, ellos dijeron, es necesario dar ofrenda, ¿verdad? Entonces ellos sí dan generosamente y había cualquier cantidad de alimentos que decían, esta carne no puede perderse, vamos a venderle al mercado. Y así lo que cogían su parte para su casa, vendían, los otros llevaban a su casa, invitaban a los amigos a comer. Compre sin preguntar el origen, lo que es permitido por la Torá. Coma sin preguntar el origen, lo que es permitido por la Torá. Pero si le dice esto fue sacrificado al ídolo, no lo coma por motivos de conciencia, no la suya sino del otro, porque algún débil puede ver y piensa que puede comer cualquier comida consagrada al ídolo. Ese es el trasfondo de esto. Y continuemos. Si pues coméis o bebed o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Padre. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Todopoderoso. Dice, como también yo en todas las cosas agrado al Todopoderoso, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En Corinto, la posibilidad de comprar carne especialmente
consagrada al ídolo era bastante alta. Por eso esta recomendación del apóstol Pablo, que no se pongan en discusiones. Esto es consagrado al ídolo, entonces no comas, no, yo sí como, y entraban en contienda, en división y dañaban la obra de Yeshua. Si no conoce y permite la Torah, no esté averiguando la procedencia. La oración va a rescatar, a santificar lo que fue consagrado al enemigo. Usted a través de la acción de gracias lo consagra al Padre. Y ahí viene el principio de la acción de gracias en los alimentos. Usted debe dar gracias. No importa que se le rían cuando usted está en el restaurante, en el centro comercial. Porque hay muchos que tienen miedo de dar acción de gracias en lugares públicos, solamente en la casa. Si tú me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de los hombres. La acción de gracias que usted hace al Padre cuando va a servirse al alimento, eso rompe toda atadura que pueda haber sido el alimento tener por causa de un ídolo consagrado. Usted no sabe si el dueño del local donde va le está haciendo culto a un palo de yeso, a esos muñecos que están sube y baja la cabeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si viene del Padre, usted, la acción de gracias, tome el alimento permitido por la Torah y eso quebranta toda asignación demoníaca, porque del Padre es la tierra y su plenitud. Nada le pertenece al enemigo. Todo lo que el Padre creó es bueno en sí mismo. Nada es de desecharse porque todo tiene un propósito. Unos animales Él permitió para alimento del ser humano y otros para limpiar el planeta, para ser el basurero del planeta Tierra. No todo puedo comer, sino aquello que me permite la Torah. El contexto de Romanos es comida sacrificada a los ídolos. Si usted tiene una madurez espiritual alta, bendito sea el Señor. Pero que eso no sea para que usted haga de motivo para que usted haga sentir mal a uno que sea débil en la fe, a uno que recién empiece. Que el Todopoderoso nos dé la sabiduría para seguir expandiendo el reino, porque este tema de los alimentos es uno de los más complicados. Entonces, otra pregunta que me decían, y a propósito, regreso acá. ¿Qué hacer cuando a usted le invitan a un sitio, digamos, donde sus papás, donde sus suegros, donde su cuñado, y le ofrecen un rico lechón? Usted con sabiduría, para que no se ofenda a él, usted no va a comer, porque eso también se malinterpreta el texto que ya estudiaremos. Porque yo respeto la conciencia de él, pero él también tiene que respetar mi conciencia. Igual que usted no le forza a no comer eso, él tampoco le puede forzar a que usted coma esto. Entonces usted, muy bien, te vamos a invitar esto, pero sabes, nosotros no comemos ni chancho, ni langostinos, etcétera, etcétera, ni ninguno producto del mar, excepto aquellos que tienen aleta escama. Entonces, muy bien, nos vamos a unir, pero yo llevo nuestros alimentos, o si no, si tú tienes algo, modifica la dieta. ¿Verdad? Nadie puede forzarle ni debe forzarle. Daniel puso en riesgo su vida en Daniel 1 y él no se contaminó con la comida del rey. No es la dieta de Daniel, el ayuno de Daniel, falso, mentira. ¿Qué ayuno comiendo legumbres si ese tienen el contenido proteico más alto de los alimentos? Él respetó Levítico 11, Daniel, y por eso fue añadida sabiduría, y aunque estaba en riesgo su vida, él cumplió Levítico 11 y como consecuencia el Padre le dio sabiduría. Respete las normas del Padre. Sí, en muchos lugares le van a decir, y no es delito que usted diga no, nosotros debemos aprender a decir no, porque muchas veces se quebranta el mandamiento, muchas veces uno se mete en compromisos porque no hemos aprendido a decir no. Le ofrecen algo, usted no, porque usted no es un niño, ni tampoco le van a poner una pistola. ¿Por qué nos atemorizamos en el tema de alimentos cuando nos dan alimentos que es prohibidos por el Padre? De la manera amable, con cariño, no, muchísimas gracias, no voy a comerme esto, solamente esta parte. ¿Por qué? Es que la Biblia dice que no. Miren, a nosotros nos ha tocado así. Y Nicari siempre tiene el cuidado de decir, miren, nosotros no comemos esto. Vamos a invitarles a la casa, les invitamos una comida muy bien, pero nosotros no comemos esto. Y eso no es ni ofenderle, ni hacerle sentir mal, sino que las cuentas claras, el chocolate espeso, ¿verdad? Si aprenda a decir no, aprenda a defender su emuná. Lo que prohíbe la palabra del Padre, no la rompa por agradar al hombre. Háblele con amor, háblele con misericordia y dígale, escrito está, a nosotros nos ha tocado, no es que la Biblia prohíbe eso. ¿Y dónde está? Dígame. Le abrimos la Biblia, le leemos, dicen cierto, ahí dice que no se coma. Mucha gente sigue haciendo eso porque no sabe que ahí está prohibido.
Pero el que sabe que eso no se debe comer y lo sigue haciendo, ahí sí entra lo que vi ahí, un hipócrita. Respetemos las leyes alimenticias y espero que la reflexión del día de hoy, de la bendita Torá de nuestro Abba Padre, haya servido para que usted aclare este texto y a veces en los apuros que tenemos cuando nos brindan comida y la mala interpretación que a muchos de ustedes han de haber dicho, pero aquí dice, mira, puedes comer, no preguntes de todo lo que venden en la carnicería, sí, pero lo que está permitido por la Torá. Shalom, un fuerte abrazo a todos nuestros amados hermanos en las diferentes redes sociales, a nuestros oyentes en Radio Dabar. Recuerden que también que todas las enseñanzas estamos también pasando por Radio Dabar y seguiremos incrementando las transmisiones, las enseñanzas de nuestra radio, de diversos temas, diversos tópicos, estamos implementando, así es que gracias por estar con nosotros. Shalom, que la paz del Altísimo esté sobre sus vidas. Y recuerde, honre al Padre porque Él honra a los que le honran. Shalom, un fuerte abrazo.